Odio correr. Odio la escuela. Oye, ese tipo es un pendejo. No manches. Odio manejar. ¿Por qué me rasuro? Me zurra no tener barba. Me cagan las verduras. Uy, me caga correr. Pero igual lo hago. ¿Por qué odiamos y por qué criticamos si no nos aporta nada? En nuestras sociedades y más aún en nuestras relaciones personales, es indudable que el odio existe y que está presente en grandes pedazos de nuestra vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si el odio tiene demasiadas connotaciones negativas? ¿Por qué está normalizado? ¿Por qué está justificado? ¿Por qué nadie busca eliminarlo? ¿Acaso es necesario? ¿Acaso no todo el odio siempre lleva a desastres, a matanzas, incluso a guerras? Y es que, si lo vemos de esta manera, el odiar es terrible, no solo para uno mismo, sino para todo el mundo. Sin embargo, algo que tiene el odio es que siempre puede y siempre es defendido por mucha gente. Tanto así que hoy en día está demasiado adaptado a nuestra forma de vida. Incluso lo llevamos tan inculcado a nosotros que lo hemos puesto en nuestras constituciones y en nuestras leyes. Crímenes de odio, les decimos. Y es que yo pienso que el odio se puede ver de demasiadas maneras. Sin embargo, todas se pueden categorizar en dos rubros. 1. Que el odio es malo. Y 2. El que el odio es necesario y nos impulsa a lograr cosas. ¿Por qué acaso no podemos tener un balance? ¿Por qué todo lo que tiene por medio del odio tiene que estar polarizado? ¿Es acaso la condición humana odiar? ¿O es que el odio sí nos aporta algo, que nos impulsa y nos ayuda a ser mejores? ¿Quién sabe? Es por eso que si tuviera que contestar por qué me hago esta pregunta, mi respuesta sería: porque no sé si el odio que le tengo a ciertas cosas es irracional o si realmente es algo bueno. Porque si Vladimir Putin y yo estamos impulsados por la misma cosa, por el odio, ¿realmente soy mejor que Vladimir Putin? Y por sobre todo, porque a mí simplemente no me hace sentido que el odio exista, y más aún que odiemos demasiado. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Lo que acaba de ver es un fragmento de la película Lenin, la cual se traduce como el odio, y como nos dice, la caída no es lo importante, sino el impacto, lo cual ya si lo vemos de una forma más metafórica y más simbólica de la caída siendo el odio, esto nos habla acerca de cómo el odio, al igual que la caída, son algo constante, o al menos es algo que se mantiene, pero que sin embargo no es lo importante, que lo importante no es el odio, sino a lo que te lleva el odio, lo cual me hace mucho sentido y lo puedo juntar con la respuesta de uno de mis autores de segundo semestre, Platón, ya que él veía al odio como un mal necesario, o más bien como una herramienta que nos permite ser la versión desagradable de nosotros mismos. Y más importante es que el uso del odio nos mantiene unidos, pues gracias a él, y nos logra ayudar a aguantar las dificultades y retos que se nos presenten. A lo cual, pues desde mi punto de vista, yo podría decir que la interpretación de Platón me hace un gran sentido, ya que toma el odio como algo negativo, o por lo menos mantiene esas connotaciones negativas que ha tenido el odio durante todo el video, pero lo presenta como algo necesario para el bien vivir, y especialmente para el bien vivir de la comunidad en la que nos encontremos, ya que nos ayuda a mantenernos unidos. Y es que yo me debatí por un buen rato si es que lo de la caída era el pensamiento de Platón o si lo estaba malinterpretando. Así que leí mi actividad de segundo parcial y me di cuenta que la perspectiva de Platón hace un gran sentido, y lo que me ayudó a aterrizar esta idea de un mal necesario o del odio como una herramienta que nos permite ser desagradables fue el deporte. Porque así como lo dije en el segundo parcial, podemos ver el odio dentro de los deportes, dentro de las grandes rivalidades como el clásico, o dentro de las historias individuales, en el penal de Messi contra Croacia, LeBron contra el Miami Heat, Michael Jordan contra los Pistons, en el mensaje de Mario Balotelli. Y si somos aún más honestos,
Siempre que hay deporte, hay odio, hay rivalidad, hay desprecio. Todo existe por la necesidad de un ellos contra nosotros, así que como lo explica Platón, y viendo el deporte como una guerra o un odio simulado, el odio es nuestra herramienta para estar en comunidad y defendiéndonos el uno a nosotros de los factores externos. En este caso, la metáfora es el deporte y esto se podría traducir a otros equipos o a las clasificatorias de los playoffs. Yo podría decir que estoy satisfecho con esta interpretación de que el odio es necesario y que incluso sus efectos o sus impactos pueden llegar a ser positivos. Sin embargo, al mismo tiempo yo considero que deberíamos tomar también la postura de otro de mis autores de segundo semestre, Sócrates, ya que él decía que el odio nace de la ignorancia y de la irracionalidad, que si todos supiéramos poder vivir de una buena manera, no tendríamos necesidad para el odio. Lo cual, si lo pensamos con una cabeza fría, pues hace demasiado sentido. Y incluso lo podríamos tomar como una crítica al poco temperamento que tenemos como sociedad y cómo este nos ha llevado de pequeños conflictos como peleas en el TEC entre los equipos de fútbol hasta pues guerras mundiales, literalmente. Y es así que desde mi perspectiva, yo podría decir que esta idea de Sócrates, aunque es perfecta en papel y aunque hace sentido, ignora la condición humana. Y es prácticamente utópica, la verdad. Que ojalá, aunque suceda, no es posible. Es por eso que yo me quedo un poquito más con la interpretación de Platón y preferiré mirar al odio como un mal necesario que incluso puede llegar a mantener la comunidad unida. Y es que si yo tuviera que ser el tercer filósofo en esta situación y si tuviera que añadir algo, yo advertiría que el odio sin límites o sin barreras de tipo de empatía o de moral, siempre se vuelve algo malo y deja atrás lo esencial natural y solo se convierte en algo malo. Sin embargo, el autor que más investigué e incluso en el cual intenté ponerme en sus zapatos para este tema del odio fue Baruch Spinoza, que para super resumir su filosofía diré sus tres mayores pilares. 1. No hay pluralidad en la sustancia. 2. La naturaleza es lo único que existe. Y 3. El orden ideal es el mismo que el real. Donde mayormente usé estos tres pilares para responder desde su perspectiva a la pregunta guía. Así que entonces, desde los ojos de Spinoza, ¿por qué odiamos? Pues bueno, desde mi punto de vista, a la vida la tenemos que vivir basada en la búsqueda de la identidad y la búsqueda mediante la razón. Es por eso que yo digo que al odiar estamos yendo en contra del propósito de nuestra existencia, que todas las emociones derivadas del odio como la tristeza o la amargura van en contra de la perfección natural. Sí, yo lo entiendo, señor Spinoza. La verdad es que me hace sentido lo que dice. E incluso me recuerda un poquito al señor Sócrates, donde ambos dicen algo y que el odio es algo muy poco natural y que va en contra de lo que deberíamos representar como humanidad. Sin embargo, ¿no creo que es algo un poquito utópico? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice y con su forma de ver el mundo. Yo me considero alguien positivamente tóxico o tóxicamente positivo, como lo quiera ver. Y me gusta creer que la naturaleza tiene un orden natural. O sea, yo me considero la versión menos whitezican de Bárbara de Regil, básicamente. Pero, no sé, su visión se me hace un poquito cerrada a la realidad en la que vivimos. Realmente no creo que se pueda aplicar. Lo entiendo, pero considera esto. Si todos buscáramos la felicidad e identidad mediante la razón, ¿no crees que el odio se volvería algo anticuado? Además, considera esto. El odio necesita siempre dos personas, así que con que una persona, por ejemplo tú, cambie su forma de pensar por una filosofía más acercada a la mía, podríamos básicamente hacer del odio algo del pasado. Si le soy 100% honesto, señor Spinoza, la verdad es que esas ideas no se me hacen muy inteligentes, no les encuentro sentido, ya que la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la felicidad es algo ya muy subjetivo y que no siempre encuentras con base a la razón. Además de que el odio no es necesariamente de una sola persona. Claro que ayuda a que dos personas no contribuyan en un odio mutuo, pero realmente decir que destruimos el odio y sus implicaciones con que una sola persona deje de odiar, se me hace algo un poquito tonto, la verdad. Es como decir que si las víctimas de los genocidios no odiaran a su asesino, o incluso que pasa que algunos ni siquiera lo conocen, que si ellos no odiaran a su asesino, realmente no morirían.
Simplemente no hace sentido, es algo muy tonto. Pero ¿no consideras que hace sentido que tal vez el odio, aunque sea algo estúpido, no lo podríamos ver como una prueba a nuestra voluntad y a nuestro propio afán de perdurar? Pues no diré que lo entiendo, pero siento que es algo que podría llegar a comprender. Que así como Platón, que él no le quita las implicaciones ni las connotaciones negativas al odio, podemos aceptar que el odio es algo malo, pero que aunque exista y aunque siempre va a existir, lo podemos ver que tiene podríamos pensar que tiene un propósito mayor, el cual es ser una prueba para nosotros y un punto de superación. Y la verdad es que me gusta un poquito más esa interpretación, Espinosa. La verdad es que muchas gracias. Pero bueno, ya lo dejo porque según yo se murió hace como 500 años y me siento un poquito esquizofrénico, la verdad. Pues, wow. Muy raro el señor, la verdad. Lo sentí como un poquito, pues casi individualista el amigo. La verdad es que real sí me acordé mucho de eso mientras hablaba con él, porque yo siento que me dio respuestas del odio desde una perspectiva pues muy individual, específicamente muy parecidas a la visión de Swire, que decía que mediante el lenguaje podemos modificar cómo entendemos las cosas y cómo entendemos al mundo. Yo creo que por eso sus ideales, él los veía desde una perspectiva pues individual, vaya, porque él dice como que el odio lo podría arreglar individuo por individuo, pero pues no es la verdad. La verdad es que hoy en día la sociedad tiene que estar toda puesta de acuerdo para algo, así que pues yo diría que no, que su visión y sus ideas, que son muy individualistas, no aplican en el mundo de hoy. Y la verdad es que para comunicarla haré uso de la película francesa. Así que en mi mente venimos cayendo, venimos cayendo, pero siempre soportamos. Y es que hay veces que nunca pensamos que llegaremos a ciertos puntos, pero cuando llegamos, aún así soportamos. Y yo considero que eso es lo que nos lleva al odio. Que queremos violencia y queremos odiar para aportar, para aportar algo mayor, para aportar un odio mayor, pero que no odiamos por el simple hecho de odiar. Odiamos por la empatía que le tenemos a que le pase algo malo a alguien que nos importa o algo que nos importa. Así que, al igual que Platón, yo veo el odio como un mal necesario. Así que si tomamos las ideas de Platón como verdaderas, siento que puedo alinear mi perspectiva con base a sus ideas, ya que tomando en cuenta que el odio es algo necesario, podemos entender que el odio existe gracias a que siempre estamos soportando y que el odio en sí no es malo, ya que es una respuesta al temor o enojo de que le pase algo malo, algo que nos importa o alguien que queremos, que es básicamente algo por empatía. Así que para concluir con esto, yo diría desde mi perspectiva que el odio, aunque no es bueno, tampoco es malo, sino que es necesario. Sin embargo, al odiar sin barreras de tipo moral o de tipo de una gran empatía, corremos el riesgo de perder nuestra humanidad y hacer del odio algo realmente malo y ya no simplemente necesario. Esto cabe aclarar que lo digo más como una advertencia o como una reflexión del odio que tenemos, ya que aunque lo veo como algo necesario, no digo que siempre está fundamentado y que siempre es bueno, o cuando menos no es malo. Pero bueno, muchas gracias. Ojalá le guste mi podcast de 15 minutos.